Me presento. Soy Berta Pascual, soy neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento de aquí del Hospital de San Pablo. Hace muchos años que trabajo con pacientes con Parkinson y yo voy a intentar dar una visión general de lo que es la enfermedad de Parkinson, que es muy compleja, pero intentaré que sea pues, lo más sencilla posible. En primer lugar, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues la enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central que se describió hace 225 años por el señor Parkinson. Es un grupo de enfermedades que pertenece a los trastornos del movimiento y, como ya muchos de ustedes saben, es una enfermedad crónica que persiste, lo cual significa que persiste toda la vida y además es progresiva, empeora con el tiempo. El empeoramiento es variable, pero habitualmente la enfermedad de Parkinson, bueno, habitualmente no, siempre empeora y si no empeora, pues no es Parkinson. ¿Cuántas personas tienen Parkinson? Aquí hay un error, es algo más frecuente en hombres, no es más frecuente en mujeres, es más frecuente en hombres y más o menos una de cada 100 personas mayores de 65 años tienen la enfermedad, o sea que se pueden dar cuenta de que realmente es bastante frecuente. Unas 250 personas por cada 100.000 habitantes. Habitualmente empieza sobre los 60, 65, 67 años, pero eso no quita para que haya personas que empiecen antes incluso de los 40 años o personas que empiezan después de los 80. Es decir, tiene muchísimo abanico de edades. Cuando empieza antes de los 50 años se denomina enfermedad de Parkinson precoz. ¿Y por qué se produce? ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con Parkinson? Aquí hay una imagen. Es una imagen del cerebro, de una parte del cerebro, llamada sustancia nigra. Bueno, es el mesencéfalo y la sustancia nigra, que es esta sustancia que es lo normal. Las personas que no tenemos Parkinson, esta sustancia está tintada por las células dopaminérgicas. En la enfermedad de Parkinson, las células dopaminérgicas están muertas o están perdidas y lo que pasa es que en la sustancia nigra pues, se hace blanca. Esto es muy simple, pero es una de las principales cosas que ocurren en la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué las neuronas de esta zona del cerebro se dañan? Realmente todavía no lo sabemos, pero lo que sabemos es que estas neuronas se llenan de una sustancia, de una proteína que se llama alfa-sinucleína y se mete en las neuronas, estas neuronas acaban al final muriendo, dañándose, degenerándose, provocándose la enfermedad de Parkinson. Por eso, la enfermedad de Parkinson se considera alfa-sinucleinopatía, porque esta alfa-sinucleína es la que está dentro de las neuronas de los pacientes. Esto es un ejemplo intento poner qué pasa con esta proteína. Esta es una proteína, la alfa-sinucleína la tenemos todos. Lo que pasa es que en los pacientes con Parkinson el plegamiento es anormal. Esta alfa-sinucleína se dobla, se pliega y forma como unos acúmulos que generan los cuerpos de Levy, que son los que están dentro de estas neuronas. Es decir, el hecho de tener también los cuerpos de Levy llenos de alfa-sinucleína hacen que la supervivencia celular esté disminuida. También, no solamente la dopamina se daña gracias a esta alfa-sinucleína, sino que también hay otros neurotransmisores muy diferentes de la dopamina que se dañan, por ejemplo, la acetilcolina, la serotonina, la noradrenalina. Todos estos neurotransmisores cada uno de ellos influye en una cosa de nuestro cuerpo, de nuestro sentir. Por ejemplo, la acetilcolina tiene mucho que ver con la memoria. La serotonina tiene mucho que ver con el ánimo, es decir, como en la enfermedad de Parkinson estas sustancias están perdidas, pues podemos tener, o los pacientes con Parkinson pues tiene gran cantidad de síntomas que intentaré describir más o menos. ¿Y por qué? Los pacientes con Parkinson se pueden preguntar, ¿por qué me ha pasado a mí? Pues desgraciadamente no lo sabemos, esto es lo que se repite año tras año. No sabemos por qué ocurre la enfermedad en la gran mayoría de pacientes, en algunos pacientes sí. Pero parece que hay una serie de factores genéticos, factores ambientales, factores infecciosos que hacen que los pacientes desarrollen Parkinson. El factor que claramente hace que desarrolle Parkinson un paciente es el factor genético. Hay algunos genes que provocan la enfermedad, pero esto ocurre en muy poquitos pacientes. En la mayoría de pacientes no lo sabemos. También hay factores protectores.
Ya esto es algo de sobra conocido, parece que el café y el tabaco son factores protectores y que las personas, y que cuando se estudian grandes grupos de población, pues las personas que han consumido tabaco o café pues tienen menos predisposición a tener Parkinson. No significa, por supuesto, que una persona que fume no tenga Parkinson. ¿Y cómo empieza? Pues la enfermedad de Parkinson no empieza siempre con temblor, como habitualmente pues es lo más conocido. La enfermedad de Parkinson puede empezar de muchas maneras y además es muy complejo. Aquí en este esquema está más o menos descrito cómo puede empezar. Puede empezar con síntomas premotores, que significa que son síntomas que empiezan antes de lo físico, antes de que se vea. Pueden aparecer cosas mentales o de otro tipo que ya hacen que la enfermedad de Parkinson esté ahí, incluso 20 años antes de aparecer la enfermedad de Parkinson. Luego también lo más típico son los síntomas motores. A medida que avanza la enfermedad, aparecen de nuevo otros síntomas no motores y, por último, puede haber complicaciones, que también las intentaré resumir un poco lo más simplificado posible. Esto es otro esquema de la enfermedad de Parkinson. Hay una fase presintomática. Puede ser que yo, por ejemplo, vaya a tener Parkinson. Igual, dentro de 10 años lo tengo, pero ya tengo algo en mi cuerpo que hace que yo vaya a tenerlo. Por ejemplo, personas con estreñimiento, con alteraciones del sueño, puede ser que 30, incluso se dice 30 años, ya el cuerpo vaya a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Luego está la fase premotora, en la cual hay síntomas, pero de otro tipo, sueño, depresión, estreñimiento. El diagnóstico suele ser cuando aparece lo físico, cuando el paciente o la paciente pues tiene temblor o tiene lentitud o camina mal. Pero fijaos que antes del diagnóstico hay una fase de años previos. Cuando se diagnostica se trata y luego evoluciona. Y con la evolución pues hay muchas otras cosas, alteraciones de la memoria, en algunos casos, problemas de sudoración, problemas de orina. Hay una respuesta estable al inicio y al cabo de unos años esta respuesta ya no es tan estable, ya el paciente empieza a hacer pues fluctuaciones de su estado. Lo que quiero resaltar con esta diapositiva es que cada paciente es diferente, cada paciente tiene su enfermedad de Parkinson, que no hay un paciente igual. Es más, parece que hay muchas enfermedades de Parkinson. Hay pacientes que van muy bien a lo largo de los años, que durante años y años la persona pues evoluciona muy poquito y que no necesita prácticamente tratamiento. Y hay otras personas que evolucionan de una manera mucho más acelerada. Y hay otras personas que están como en la media, ¿no? Que son los que intento representar aquí. Hay personas que van muy bien, personas que van como en la media y otras personas que van mal. Por eso, no todo paciente tiene que desarrollar todos los síntomas de los que voy a hablar ahora. No hay que asustarse porque cada paciente tiene sus síntomas. No, es diferente, como ya he dicho, para cada paciente en concreto. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen antes de lo físico? Aquí ya, pues bueno, he intentado dibujar una persona que está deprimida, una persona que no puede dormir, una persona que tiene problemas del olfato. Estos son uno de los más conocidos. Y estos son la cantidad de cosas que pueden aparecer antes del temblor o antes de la lentitud. Problemas del olfato, problemas de la conducta, problemas del sueño. Los pacientes con Parkinson pueden tener insomnio, exceso de sueño, sueños excesivos, trastornos del sistema vegetativo. Este sistema probablemente igual no es muy conocido, pero es el que regula la orina, el sudor, la frecuencia cardíaca, la tensión. Todas estas cosas pueden estar alteradas en el Parkinson. Puede haber dolor también. También puede haber incluso alucinaciones antes de cualquier tratamiento. Es decir, hay una multitud de cosas que pueden aparecer en el paciente con Parkinson. Los síntomas motores son los más conocidos, es lo que se ve. Es lo que diagnostica habitualmente la enfermedad, sobre todo en personas que no están acostumbrados a ver Parkinson. Y estas son las tres cosas pues, más significativas, ¿no? El temblor, un temblor que habitualmente es de reposo, es decir, aparece cuando el paciente está tranquilo o tranquila. Cuando no está haciendo nada aparece un temblor. No es al coger cosas, aunque también puede aparecer al coger cosas, pero el más típico es este de contar monedas, que parece como que el dedo pulgar no se desliza sobre el índice. Luego la lentitud. Esto es casi obligatorio. La persona con Parkinson tiene que tener en algún momento lentitud, igual no global, no de todo el cuerpo, pero lentitud en una mano, en una pierna.
Esto es lo obligado para el diagnóstico hoy en día, porque se quieren cambiar los criterios diagnósticos. La escritura es pequeña, los movimientos son lentos, tarda más en vestirse, tarda más en asearse, la voz es bajita, a veces monótona, no tiene flexibilidad, no tiene entonación. Y otra cosa muy, muy típica es la rigidez. Esto es más difícil de detectar por un paciente, pero significa que la extremidad está como con un aumento de tono, ¿no? No se puede doblar y flexionar de modo normal, sino que hay como una resistencia, que esto es muy típico también de la enfermedad de Parkinson, provocado esto en concreto por la pérdida de dopamina. La marcha también, aunque no se suele afectar al inicio, con el tiempo, pues bueno, una persona con Parkinson por la calle es muy fácil de diagnosticar. Es una marcha lenta, a veces los pasos cortos, la persona está un poco inclinada hacia adelante, hacia los lados, el braceo pues es poco, es escaso y a veces incluso parece que va delante de su centro de gravedad, parece que como que se quiere caer, ¿no? Aunque las caídas que pueden existir suelen ser en fases un poco más tardías. ¿Y cuáles son los síntomas no motores? Pueden decir, pues de esto ya has hablado. Sí, he hablado, pero de los iniciales, pero luego también hay otros síntomas más llamativos que aparecen a lo largo de la enfermedad. Y son estos. Otra vez de nuevo, los problemas del humor, la depresión. La depresión es muy, muy frecuente en la enfermedad de Parkinson. Aparece hasta en el 30% de los pacientes y los neurólogos lo tratamos habitualmente. Los trastornos de memoria, sensación de que no nos organizamos bien, de planificar. No tanto son problemas de memoria como tal, sino problemas de este tipo, ¿no? De organizarse, de evocar algunas palabras. Luego también están los problemas del sueño, pues como ya dije antes, de todo, en el sueño de todo. Y luego con el tratamiento puedan aparecer estos problemas que he puesto más abajo, que son los trastornos del control de los impulsos. Los pacientes, sobre todo los más jóvenes y los hombres, pueden tender a tener adicciones tipo ludopatía, hipersexualidad, adicción a comprar, a comer, que esto hay que detectarlo al tiempo, porque realmente es un problema que se puede tratar si se detecta y se consigue quitar el fármaco causante de esto. No siempre se consigue, porque a veces va dentro del paciente y con cualquier fármaco lo pueden provocar. Y bueno, toda esta cantidad de cosas que pueden aparecer, todo el tema de la orina, eczemas en la cara, la boca seca, estreñimiento es muy, muy frecuente, exceso de saliva, visión borrosa, dolores. Es decir, ya veis que cualquier cosa que un paciente con Parkinson nos diga, hay que pensar que puede deberse a la enfermedad. Y también puede ser que no, porque un dolor, por ejemplo, un dolor en una rodilla, lo normal es pensar que sea otra cosa antes que un Parkinson. Aquí hay un esquema que intenta reflejar pues, toda la cantidad de cosas que se pueden ver afectadas en la enfermedad de Parkinson, desde el cerebro a los ojos, al tubo digestivo, al corazón, a los pulmones. La verdad es que menos, pero bueno, sí que puede haber dificultad, por ejemplo, para tragar, sobre todo en fases avanzadas, el aumento del sudor. Es decir, toda esta cantidad de cosas pues, van apareciendo o no, tampoco. ¿Y cómo la diagnosticamos? Bueno, pues el diagnóstico todavía sigue siendo clínico. El paciente con lo que nos cuenta y nosotros con lo que vemos es cómo se diagnostica la enfermedad. No hay ningún marcador hoy en día en que podamos decir al paciente, no, le voy a hacer una prueba, le vamos a hacer un análisis y vamos a detectar claramente que tiene Parkinson. Excepto los genes, no hay ningún otro marcador. Así que, bueno, que algunas veces cuando tenemos dudas podemos pedir que se hagan algunas pruebas para ayudar al diagnóstico. Podemos pedir, por ejemplo, una resonancia, un TAC, para intentar descartar otras cosas, ¿no? Pero como ya he dicho, los síntomas son los que van a misa, o sea, los que nos hacen a nosotros diagnosticar al paciente, tanto como los síntomas no motores como los síntomas motores. Si una persona viene a la consulta y dice que ha tenido una depresión desde hace 3 años y luego está un poco lenta, pues bueno, es bastante fácil que sea una enfermedad de Parkinson, ¿no? Se puede detectar a tiempo. Hoy en día detectar a tiempo la enfermedad pues es importante, pero quizás sea más importante dentro de unos años cuando tengamos algún tipo de tratamiento que pueda prevenir el avance, ¿no? Que por el momento no lo tenemos.
Estas son las pruebas de las que hablaba antes y luego esta prueba que probablemente muchos de ustedes han oído hablar, que es el DAT-SCAN. Esto, algunos pacientes tienen DAT-SCAN, pero esto se hace solamente en casos dudosos. Esto refleja, esta imagen es una prueba de medicina nuclear, esta es una persona sin Parkinson, esto es la dopamina que está acumulada en los ganglios basales. En la enfermedad de Parkinson, la dopamina está disminuida, aquí se puede ver, ¿no? Que aquí queda un poco y aquí prácticamente no queda nada. Pero esta es una prueba diagnóstica que tiene una fiabilidad importante, pero que no habitualmente ya sabemos lo que va a salir cuando se tiene Parkinson, no es obligatoria. Lo digo para que la gente no tenga que ir pidiendo DAT-SCAN. Se hacen casos, pues ya digo, dudosos. Y luego también, como he comentado, pues también se pueden hacer tags, resonancias y el estudio genético, sobre todo en aquellos pacientes o que tienen la enfermedad, que han empezado jóvenes o que tienen antecedentes familiares de Parkinson. Cuando hay unos antecedentes familiares muy floridos, pues lo normal es pensar que hay un gen por ahí que está dando la cara y dando la enfermedad. ¿Y cómo se trata? Bueno, el tratamiento es bastante complejo. No es que haya muchísimos fármacos, pero la manera de ponerlos pues puede ser, digamos que, complicada, ¿no? A la hora de ponerlo. Lo intentaré también hacer más o menos fácil. La enfermedad de Parkinson inicial. Primero vamos a hablar un poco de lo motor, ¿no? Cuando un paciente empieza con la enfermedad de Parkinson, tenemos sobre todo estas tres armas. Por una parte están los agonistas dopaminérgicos, por otra parte están los inhibidores de la MAO, ahora los comentaré un poco en detalle, y por otra parte es la levodopa, cuando empiezan los primeros síntomas motores. Pero puede haber pacientes que prefieran no tratarse, porque, total, ellos tampoco están tan incapacitados, pues es una opción muy válida, ¿no? Si el paciente, por lo que sea, porque a veces las ideas de por lo que sea son equivocadas, prefiere no tratarse, dice, bueno, voy a esperar, pues bueno, pues no se trate, no se pierde nada. Si tiene que ir a más, irá a más. Si tiene que ir a más tiene que ir, ¿no? Porque no sería Parkinson, pero puede ir más lento, más rápido, pero no por tratarse hoy en día va a cambiar la evolución de la enfermedad. Otras personas, por ejemplo, puede ser que les decidamos tratar con anticolinérgicos, que sobre todo son útiles para el temblor, amantadina, o simplemente con rehabilitación física. Pero habitualmente, pues cuando la persona está un poco afectada, se empieza con estos fármacos. La levodopa es el rey o la reina del tratamiento del Parkinson. Ya tiene, pues bueno, yo creo que son 58 años que hace que se descubrió. Sigue siendo la mejor medicación para la enfermedad de Parkinson y las formas comerciales más conocidas pues son el Sinemet azul, el Sinemet amarillo, que es el Plus, y luego el Madopar. El Madopar tiene la ventaja de que se parte en 4, pero bueno, también el Sinemet azul y el amarillo se parten en 2, ¿no? Es decir, empezar uno u otro, pues si se va a empezar levodopa da un poco igual. Hay un componente que es diferente, pero en general la efectividad es la misma. Es muy buen fármaco, mejora mucho los síntomas. Lo que pasa es que con el tiempo no es que el cuerpo se acostumbre, bueno, el cuerpo se acostumbra, es una manera de… Puede ser que sí que con el tiempo el medicamento pues, pierda parte de su efecto, sobre todo porque la enfermedad progresa y entonces no dure las 6 horas, sino que dure 4, dure 3 y pueda perder su efecto, pero en el fondo se necesita. Luego están los agonistas, son fármacos que actúan en los receptores del cerebro y actúan como la levodopa, pero no del mismo modo. Los agonistas más conocidos pues, son el mirapexino, bueno, el pramipexol en sus formas mirapexin o primea, el ropinirol, son retardados, se dan una sola vez al día, y luego la rotigotina o el parche de neupro, que es el único que tenemos para toda la enfermedad de Parkinson en forma de parche y que para muchos pacientes les resulta muy cómodo porque se ponen un parche y hasta el día siguiente le dura el efecto, se lo cambian por otro. Cuando realmente es un problema ponerse el parche porque se suda o porque se tiene mucho pelo, pues es más cómodo tomar una pastilla. Pero bueno, el parche es una buena opción. Pero los tres son agonistas, se pueden añadir a la levodopa. Luego también están los inhibidores de la MAO. Estos fármacos lo que hacen es hacer que la dopamina que todos tenemos dentro entre mejor al cerebro, cortando una vía para que no se vaya por una vía, hace que vaya más recto al cerebro. Entonces, la más conocida es la rasagilina y más recientemente ha salido al mercado el Xadago. Son los dos que utilizamos. El Xadago se utiliza sobre todo en fases más avanzadas. Luego también están, sobre todo para fases más avanzadas, los inhibidores de la COM,
que son el entacapone en su forma en su forma de Comtan, que este casi no se usa porque casi todos los pacientes toman esta levo, que es la mezcla de levodopa y entacapone, y luego el más reciente, que es el Ongentys, que es una cápsula azul que se da una sola vez al día. Esto también hace que la medicación no se vaya por zonas que no debe ir y entre más directamente al cerebro. El tolcapone es muy buen fármaco, lo que pasa que únicamente se puede usar de modo compasivo porque produjo hace muchos años muchos problemas hepáticos a los pacientes, así que casi no se usa. Y la Amantadine es una cápsula que muchos pacientes usan, sobre todo para mejorar los movimientos de los pacientes. También es muy buena, la usamos mucho y se puede añadir al resto de medicación. Los efectos secundarios de los fármacos, bueno, también existen. De hecho, a veces nosotros no podemos poner fármacos porque producen o náuseas, vómitos, somnolencia. Lo que pasa es que, gracias a Dios, los efectos secundarios suelen ser al principio y más adelante, pues bueno, pueden, digamos, tolerarse y el cuerpo se va acostumbrando al fármaco y los efectos secundarios, pues bueno, van desapareciendo. Algunas veces no desaparecen y tenemos que ir cambiando de fármaco continuamente hasta mejorar al paciente. Cuando el paciente empieza a fluctuar, cuando pasan unos años, la persona, pues aquí lo quiero representar, los pacientes están bien unos años, 3, 5, 7, al cabo de unos años, aquí he puesto 8 como algo aproximado, porque pueden ser más, pueden ser menos, empiezan con estas complicaciones en las que la medicación hace menos efecto y al final, aquí he puesto 20, pero en realidad los pacientes con Parkinson pueden vivir muchísimo más, pues pueden existir problemas de memoria, pero ya digo que esto no siempre es así. Entonces, cuando el paciente empieza a fluctuar, lo que hacemos es los mismos fármacos que he comentado antes, se añaden el Imauvd, el entacapone, el opicapone, la Amantadine y también se puede, por ejemplo, las tomas de levodopa se hacen más juntas, se pueden subir las tomas de levodopa, se puede cambiar el agonista, se pueden machacar la levodopa, se pueden hacer muchas cosas para intentar que el paciente esté mejor. Y aquí no lo he puesto, pero cuando el paciente con la medicación oral no acaba de mejorar, pues se puede pasar a otro tipo de terapias como las infusiones y como la cirugía, que no todo paciente es candidato a estas técnicas, pero es decir, no se acaba aquí, no se acaba con los fármacos el tratamiento del Parkinson. Esto es una representación de cómo es la enfermedad. Al principio el paciente está estable, en la línea de arriba, luego empieza a notar bajones y estos bajones, conforme pasa la enfermedad, son más pronunciados. Pero cuando damos medicaciones puede ser que haga como una visera que haga que estas fluctuaciones pues, sean más atenuadas. Vale. También los pacientes, conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer movimientos. Estos movimientos se provocan por la medicación y tienen un tratamiento relativo. Es decir, el paciente está bien, pero a la vez que está bien son los periodos on, los periodos off. Los periodos on son los que aparecen los movimientos y también podemos intentar mejorarlo pues, reduciendo la levodopa, añadiendo Amantadine, cambiando la dosis. Los síntomas no motores se pueden tratar de muchas maneras. Hay multitud de fármacos para tratar la depresión, la impotencia, el dolor, los problemas de la orina, la fatiga. Es decir, un paciente con Parkinson puede recibir tratamiento dopaminérgico para todo lo motor y tratamiento de otro tipo para todo lo no motor. Si tengo dolor, pues te trato con esto. Si tengo problemas de la orina, pues con esto. Si tengo alucinaciones, pues también hay tratamientos para las alucinaciones, incluso para los problemas de memoria, que luego ya hablarán de los problemas de memoria un poco más en detalle. Para las piernas inquietas, para el sudor hay poca cosa, pero bueno, algunas veces se intenta. Es decir, que los neurólogos en realidad tenemos que trabajar como internistas intentando tratar todos estos síntomas, porque no podemos enviar, ahora vete al traumatólogo, ahora ve al no sé qué, porque es imposible, lo intentamos tratar todos nosotros. Y las terapias complementarias, no quiero dejar de hablar de ellas porque son súper importantes. La enfermedad de Parkinson, por una parte está el tratamiento con fármacos y por otra parte todo esto, la musicoterapia, la logoterapia, la rehabilitación, la estimulación cognitiva, todo desde el principio es súper importante. Los pacientes que hacen fisioterapia van mejor
claramente demostradísimo. Es decir, que por eso se necesita hacer además fisioterapia con cabeza, o sea, no vale con ir a un fisioterapeuta cualquiera, hay que ir a alguien que controle, que sepa qué es la enfermedad de Parkinson y que sepa qué es lo que necesita la persona con Parkinson, porque si va a un Parkinson y te tratan el hombro, pues no tiene sentido, ¿no? Si el problema es el equilibrio, hay que dirigirse al equilibrio. Si el problema es el temblor, bueno, el temblor no tiene mucha rehabilitación, pero es decir, que es importante. Es decir, en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson intervienen un montón de profesionales, desde los neurólogos, especialistas en neurólogos, hasta enfermería, psicología, neuropsicología, fisioterapia, ¿no? Que hacen un tándem y que gracias a ello hace que el Parkinson pues sea mucho mejor ahora que hace unos años en los que no teníamos todos estos medios a nuestro alcance. Todavía falta mucha cosa. Por último, lo nuevo que hay en la enfermedad de Parkinson, intentamos luchar contra que la enfermedad de Parkinson se cure. Esto es imposible hoy en día, pero lo más importante es intentar que al menos no se frene, que esto también es imposible, sino que al menos progrese menos. Este sería el primer paso. Hay muchos ensayos clínicos, alterando los genes, capturando esta alfa-sinucleína que es como muy maligna, generando anticuerpos que vayan contra la alfa-sinucleína. Por el momento hay muchas cosas. No se ha descubierto nada concreto, se está en ello. Se intentan hacer vacunas contra el Parkinson, quelantes, moléculas con efecto neuroprotector y algo se mueve porque hace años no teníamos ningún ensayo de este tipo y ahora sí que tenemos ensayos. Por el momento no han dado resultados esperados, pero yo creo que en el futuro habrá. Hay ensayos, por ejemplo, terapias con células madre, que siempre se pregunta, todavía no hay nada definido y además produce efectos secundarios. Y con esta diapositiva quería dar las gracias a todos los pacientes y familiares que participan en ensayos clínicos, porque gracias a los ensayos los tratamientos están avanzando, ¿no? Estos son la cantidad de ensayos que se hacen con Parkinson. Y actualmente a mí me parecían pocos porque me parece que hay como 60, yo creo que seguramente habrá más en el mundo, pero bueno, que sepáis que se están moviendo cosas en la enfermedad y que esperemos que en unos años pues podamos decir algo más, más alentador. Así que muchas gracias y paso y ya está. Las preguntas al final. Ahora voy a pasar a presentar a Arnau Puig, que es un neuropsicólogo, es decir, es una persona que ha hecho la carrera de psicología, pero que se dedica específicamente a la neuropsicología, sobre todo del Parkinson, a estudiar los procesos cognitivos de los pacientes con Parkinson. Hace 2 años que está con nosotros y bueno, seguro que es muy interesante su charla. Bueno, muchas gracias a la doctora Pascual por la presentación y su charla. Yo soy Arnau Puig, soy neuropsicólogo, como ha dicho, y en primer lugar me gustaría excusar al doctor Martínez Horta, Saúl, que es el que tenía que dar esta charla, pero debido a un imprevisto no ha podido asistir, así que la voy a dar yo y me voy a centrar en los aspectos cognitivos y conductuales de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Vamos a hablar un poco en general de todo lo que puede pasar a lo largo de la enfermedad. Entonces, la enfermedad de Parkinson, tal como ha dicho la doctora Pascual, es una enfermedad frecuente a partir de los 60 años. Hasta un 3% de las personas pueden tener enfermedad de Parkinson y, salvo los casos que son genéticos, la mayoría de casos son de causa idiopática, o sea, de un origen desconocido, del que no sabemos de dónde viene. El diagnóstico sigue siendo clínico y está basado en los síntomas cardinales motores, como son la lentitud, y puede ser el temblor de reposo o la rigidez. Y esta es una enfermedad neurodegenerativa que se basa sobre todo en un acúmulo, en una pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas y un acúmulo de unas proteínas anormales en forma de cuerpos de Lewy, que es lo que van impidiendo la comunicación entre las neuronas. Entonces, esta afectación que se da a nivel cerebral, no solo se da a nivel cerebral, pero bueno, yo me voy a centrar en lo que es más cerebral, al final es lo que
lo que manifiesta los síntomas que son cognitivos, ¿no? Porque finalmente somos consecuencia de lo que hace nuestro cerebro y de cómo lo hace. Determinadas zonas del cerebro son las encargadas de procesar la manera en cómo pensamos, en cómo nos movemos o en cómo nos comunicamos. Y en las enfermedades como la enfermedad de Parkinson, pues las manifestaciones que vamos a ver serán al final la consecuencia de estos fallos y de este acúmulo anormal de proteínas. Por ejemplo, si nos centramos en otras enfermedades más que seguramente todos conoceremos, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, en este caso lo que se da es más una afectación a nivel de estas estructuras que vemos aquí, que son los lóbulos temporales, y de una zona llamada hipocampo, que son las que se encargan sobre todo pues, de la memoria, del reconocimiento, de la orientación, y que son los síntomas que van a acabar siendo los síntomas que son cardinales de esta enfermedad. El trastorno de la memoria es lo que caracteriza la enfermedad de Alzheimer, y es debido a estas zonas que se encargan precisamente de la memoria. En otras enfermedades menos frecuentes, como puede ser la demencia frontotemporal, se afecta precisamente, como su nombre indica, las zonas más frontales y más temporales. Y esto puede dar lugar a los síntomas que se encargan, a los procesos cognitivos que se encargan precisamente estas zonas, que son, por ejemplo, los cambios en la personalidad o los trastornos del lenguaje. Estas serán sus manifestaciones. En la enfermedad de Parkinson, no hay una atrofia como tal, como en estas enfermedades, pero sí que se da una pérdida de neuronas dopaminérgicas en estas estructuras que ha comentado la doctora Pascual, que son los ganglios basales. Aquí podemos ver un cerebro normal, donde aún hay captación de dopamina por este transportador, y aquí un cerebro con Parkinson que vemos que está como más apagado. Entonces, la destrucción de estas neuronas dopaminérgicas es lo que suele dar lugar a los conocidos síntomas motores de la enfermedad. Estos síntomas motores se suelen dar por esta interacción entre los ganglios basales y la corteza motora, que es esta parte de aquí. Entonces, este circuito forma parte como de un engranaje que está inervado por la dopamina y es la que juega un papel fundamental en la producción del movimiento, tanto en su control como en la iniciación del movimiento tanto voluntario como involuntario, y lo que dará pues, el trastorno ya sea de la marcha, la rigidez, el temblor, la lentitud. Pero los ganglios basales no solo se relacionan con los aspectos motores, ya que estas regiones están conectadas con varias partes del cerebro. Así pues, vemos cómo los ganglios basales también se conectarán con otras zonas que son las frontales, como esta que es la parte dorsolateral del córtex prefrontal, que es la que se encargará más de los procesos cognitivos, que es de los que hablaremos ahora, y los que son más característicos de la enfermedad de Parkinson. También está conectado con otras estructuras que son las llamadas orbitofrontales, que serían por aquí, y las más mediales, que se encargan más de los aspectos de personalidad, de motivación y conductuales. Así pues, cuando se alteran estos circuitos, por lo que hemos dicho, ¿no? Rompemos el engranaje y el correcto funcionamiento de estos circuitos, da lugar a los llamados síntomas frontales, que suelen manifestarse en forma pues, de falta de organización y de planificación. Cuesta mucho más organizar las ideas, planificar conductas dirigidas a objetivos, en el razonamiento, en la capacidad de generar, de procesar ideas, en la monitorización de lo que vamos haciendo. No somos capaces a veces de ver los errores que estamos haciendo durante una tarea y podemos persistir en los errores. Incluso en la flexibilidad mental nos podemos volver mucho más rígidos mentalmente. También en la capacidad de atender y de concentrarnos, ya sea de manera momentánea, más focal, de manera cuando tenemos que atender a varios estímulos a la vez o de manera sostenida en el tiempo. También puede dificultar la toma de decisiones, a veces en decisiones que son muy banales, donde antiguamente podríamos no dudar. En estos casos se pueden dar situaciones en que se dude mucho sobre los riesgos y beneficios que puede tener una decisión. También, como hemos dicho, como afecta a los procesos más conductuales, se da mucho trastorno de la motivación y de la iniciativa, se pierde la iniciativa y las ganas de hacer cosas, la afición por los antiguos gustos que teníamos. Y también pueden haber problemas, no siempre los hay, en el control y la regulación emocional. En la enfermedad de Parkinson, donde existe este importante déficit dopaminérgico, se espera que salgan tanto estos síntomas motores como los no motores, que es lo que acabamos de definir. Entonces, la terapia de reemplazo dopaminérgico que suele darse ya desde estadios iniciales, por ejemplo con la levodopa, suele mostrar una franca mejoría, sobre todo en el movimiento, y también puede mostrar un poco de mejoría en el bajo ánimo, en la apatía o en los problemas atencionales, pero no siempre.
Entonces, la relación que existe entre los niveles óptimos de dopamina y el buen funcionamiento de los procesos que dependen de la dopamina es muy frágil, porque tanto por defecto como por exceso de dopamina, esto puede hacer que disfuncionen estos circuitos que hemos definido y puede dar lugar a toda una serie de síntomas tanto motores como no motores. En lo que respecta a los procesos cognitivos, que es lo que me ocupa a mí, o los llamados más procesos mentales, que es lo que hemos definido antes, una proporción muy importante de pacientes van a manifestar a lo largo de la enfermedad alguna serie de síntomas cognitivos. Podrán manifestar alguna serie de cambios. Como en otras enfermedades, muchos de estos cambios son la misma consecuencia del proceso patológico o de la misma progresión de la enfermedad y no podemos hacer nada, especialmente pues, de la disfunción dopaminérgica, pero no exclusivamente. Y a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, el curso o la trayectoria de estos cambios cognitivos será muy variable entre pacientes. Como ha dicho la doctora Pascual, no hay un enfermo de Parkinson igual a otro y aunque sí que podemos esperar ciertos cambios, como lo que hemos dicho de falta de planificación, de organización, que son más típicos, cada paciente se le manifestará un tipo de síntoma u otro y además pueden aparecer otros síntomas más atípicos o que aparecen más adelante que suelen asociarse a un peor pronóstico, como puede ser pues, dificultades más en calcular, por ejemplo, las distancias, en situar los objetos en el espacio, dificultades francas o alteración de la memoria, ya no tanto de acceso a la memoria, que es algo muy típico de no me acuerdo, pero cuando me dan una pista o lo veo, pues me vuelvo a acordar, sino de olvidarse de cosas o dificultades francas en el aprendizaje. Pero es muy importante quedarse con el mensaje que estos síntomas son tratables en parte y para tratarlos lo que debemos es detectarlos. Entonces, la exploración neuropsicológica es la mejor manera de aproximarnos a estos cambios, de graduar su severidad, comprender cómo pueden evolucionar y qué es lo que podemos hacer. Un mensaje también que quiero resaltar y que es muy importante de esta presentación es que todas las personas, en mayor o menor medida, experimentaremos cambios cognitivos a lo largo de la vida, que no por ello significa que sean patológicos. Los cambios que sí que son patológicos, como el declive cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson, no necesariamente implica que este deterioro cognitivo pueda progresar de una manera muy agresiva, muy predecible o muy acusada en el tiempo. Cada paciente dependerá. Sí que se asocia con la misma progresión de la enfermedad, pero dependerá sobre todo pues, desde aspectos que no podemos controlar, como es la misma progresión y cómo se manifiestan cada uno, y de otras comorbilidades que sí que se pueden tratar, ¿no? Y aquí hay el papel muy importante de la prevención, que es un tratamiento para estos síntomas. Entonces, anticiparnos y actuar sobre las variables que afectan a la cognición es una estrategia muy útil para las personas con enfermedad de Parkinson. Podemos controlar tanto teniendo una dieta equilibrada, haciendo estimulación cognitiva y manteniendo un estilo de vida activo, socializando, así como tener el control médico de otras comorbilidades que se asocian a un empeoramiento cognitivo, como es la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto. Por lo que respecta a los problemas a nivel conductuales, también son igual de frecuentes que los problemas cognitivos y sí que suelen manifestarse una serie de comportamientos más que otros. Algo muy típico son los problemas afectivos y emocionales, donde la ansiedad y depresión afectan a una importante proporción de pacientes, incluso años antes del diagnóstico clínico. Pero aquí resulta muy importante distinguir entre lo que son eventos de tristeza relacionados con las propias pérdidas asociadas a la enfermedad, pues percepción de discapacidad, pérdidas constantes de cosas que ya no puedo hacer, de lo que son secundarios, o sea, tristeza o depresión secundaria a la propia enfermedad, porque el abordaje será distinto entre una y otra. Un síntoma muy frecuente es la baja motivación o la apatía, que es esta falta de motivación para las cosas que hacíamos antes, para los mismos gustos, para emocionarnos, para tomar la iniciativa, dependemos muchas veces de otras personas. Y también tenemos el trastorno del control de los impulsos, que son preferentemente secundarios al tratamiento farmacológico y pueden incluir conductas como hipersexualidad, juego patológico, comida compulsiva, entre otros. Es muy importante estos síntomas poderlos tratar, o sea, es muy importante poder hablar abiertamente de estos síntomas cuando estamos en consulta, puesto que será la única manera de poder abordarlos y poder ayudar de una manera eficaz. Algunos pacientes también podrán desarrollar en algún momento de la enfermedad síntomas en forma de alucinaciones visuales, pero
pese a que pueda impresionar a veces el nombre cuando se dice por primera vez, no es un síntoma que suele ser muy disruptivo, sobre todo en el caso de las alucinaciones menores, ¿no? Las alucinaciones menores serían las que pueden aparecer en pacientes iniciales o en cualquier periodo de la enfermedad, que suelen manifestarse en forma de alucinaciones de presencia o la sensación como de que tengo a alguien detrás mío, me giro y no llego a ver nunca a nadie, sensación de que puedo llegar a ver como unas sombras que pasan por mi lado, como si pasaran muy rápido y no llegar a ver qué es. Pero lo distinguimos muy bien, ¿no? Los pacientes que tienen este tipo de alucinaciones lo suelen distinguir muy bien y pueden criticarlo perfectamente y no suele causar más ansiedad que eso. También hay el fenómeno curioso de las pareidolias, que es el hecho de ver caras fácilmente en objetos que no lo son o que están distribuidas de una forma parecida a caras, y es una facilidad excesiva hacia eso, ¿eh? Todos veríamos una cara aquí, pero no por ello es Parkinson, ¿eh? En etapas más evolucionadas sí que se pueden dar fenómenos mucho más complejos de alucinaciones, que son las alucinaciones estructuradas, donde la persona ya puede llegar a ver incluso formas bien definidas que pueden llegar a ser personas, animales, otras cosas, personas que ya no están o que han aparecido hace poco por ahí. Y en estos casos, como ya hay un deterioro cognitivo mucho más marcado, en algunos casos, no siempre, se puede llegar a perder la conciencia de que eso no es real y puede llegar a darse a veces una cierta interacción con estas alucinaciones. También es muy importante hablar de las fluctuaciones que hay en la enfermedad de Parkinson, ya que a medida que avanza la enfermedad, cada vez se darán en mayor periodo estos periodos de on y de off que se irán alternando. Estos periodos de on, donde el tono dopaminérgico es correcto y la respuesta es óptima al tratamiento, se van intercalando con los periodos de off, que es donde hay una respuesta subóptima y donde aparecen estos síntomas parkinsonianos de manera más acusada. Entonces, esto se suele dar porque los ganglios basales, que son estas estructuras que tenían las neuronas dopaminérgicas, pierden la capacidad de almacenar y usar esa dopamina que tenían almacenada. Entonces, debido al exceso de medicación que se suelen dar en estos casos, se suelen intercalar picos donde hay un exceso de medicación y se dan síntomas, por ejemplo, como las discinesias, que son los movimientos anormales, y periodos de off muy acusados donde se exagera muchísimo el parkinsonismo. Estas fluctuaciones no solo son motoras, también se pueden dar a nivel no motor, que son menos evidentes para el observador, pero que asocian un gran impacto tanto en el paciente como en el cuidador. Al final, el paciente con fluctuaciones puede asociar los mismos problemas que ya tenía anteriormente. Esto no tiene por qué cambiar con fluctuaciones o sin fluctuaciones, pero además se le pueden manifestar las características clínicas de lo que son las fluctuaciones motoras y no motoras. A nivel cognitivo y conductual, las fluctuaciones no motoras son transitorias, duran un tiempo determinado, pueden ser minutos, pueden ser horas, y responden a los cambios abruptos de los niveles de dopamina, tanto por exceso como por defecto, como hemos dicho, ¿eh? Entonces, dentro de las fluctuaciones no motoras a nivel cognitivo y conductual, las más frecuentes suelen ser la ansiedad y la tristeza, en off, y especialmente la ansiedad previo a la siguiente toma de medicación. Hay una ansiedad como anticipatoria a la siguiente toma. Dificultades para concentrarse también, en off, y tras la medicación suele persistir una especie de sensación de embotamiento mental, como de confusión y de enlentecimiento, que se produce tanto en esta fase de falta de dopamina como en el exceso, ¿no? Hay una fase como que a veces los pacientes lo explican como que están un poco idos hasta que no les baja un poco esta sensación. También pueden haber cambios bruscos del humor a pasar de un estado al otro, y se puede pasar desde la tristeza al aplanamiento más absoluto a un exceso de motivación, una euforia excesiva que puede llegar a ser hipomanía, manía, y también se pueden dar otros cambios tipo alucinaciones visuales, ideación delirante, una cierta hipersexualidad y más impulsividad. Como consideraciones finales o mensajes para llevarse a casa, destacar que ciertos cambios en las capacidades cognitivas y el desarrollo de determinados problemas comportamentales es algo frecuente en la enfermedad de Parkinson, pero que puede afectar de manera muy distinta entre pacientes. Muchos de los cambios cognitivos y conductuales que vemos en la enfermedad de Parkinson obedecen a la disfunción dopaminérgica, mientras que a otros se les suma el efecto del proceso neuropatológico que acompaña a la enfermedad. Algunos cambios cognitivos y conductuales son la consecuencia de las oscilaciones entre los niveles de dopamina, y esto resulta especialmente evidente en pacientes con fluctuaciones motoras y no motoras. Sin conocer la posible existencia, esto es importante, de estos síntomas o la forma en que estos pueden presentarse, es fácil que pasen desapercibidos o que no se reporten a los médicos y, en consecuencia, pues que no se tengan en cuenta y no podamos optimizar el tratamiento. Y, por último,
Este mensaje tiene que quedar claro, ¿eh? La enfermedad de Parkinson no es sinónimo de desarrollar una demencia. Podemos y debemos emplear estrategias de estimulación cognitiva, de control de los síntomas, de control de otros factores que contribuyen al deterioro cognitivo y conductual, a efectos de optimizar la calidad de vida de los pacientes y la evolución de la enfermedad. Y esto es todo. Simplemente agradecer a la Unidad de Trastornos del Movimiento, que somos una unidad multidisciplinar que nos permite este abordaje a los pacientes. Y nada más, ahora voy a presentar a mi compañera, que es la siguiente ponente, que es Antonia Campolongo. Ella es enfermera de la Unidad de Trastornos del Movimiento, con una larguísima trayectoria de atención a pacientes con enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, y va a hablar sobre el día a día con la enfermedad de Parkinson.